Estamos con Martín Fernández Cañone, aquí en el piso de Radio del Centro, por supuesto que se ha tomado la gentileza de venir a charlar un poquito con nosotros, este dirigente rural aquí de Chivilcoy, quien fuera presidente hasta hace algunos meses nada más de la Asociación Rural de Chivilcoy, quien fuera candidato a concejal también hasta hace algunos meses aquí en la ciudad de Chivilcoy. Sí, Martín, muchas gracias por la visita. Bienvenido a la mañana del centro. ¿Cómo le va? Muy bien, Eduardo. Buenos días y bueno, gracias por la invitación. Bueno, un poquito más de calma, de alivio o no tanto en cuanto a la lluvia me refiero, porque bueno, venimos con una sequía complicada, ¿no? Sí, es un alivio, sobre todo por las temperaturas que nos estaban cocinando a todos, animales, cultivos, a nosotros. Sí. O sea, fue un gran alivio en cuanto a la temperatura, no en cuanto a la cantidad de agua, porque fue media dispersa, dependiendo la zona, llovió más, llovió menos. Pero bueno, bienvenida sea y que pueda ser que sea el arranque para que se corte esta sequía que nos tiene tan preocupados. En el piso ahora, ¿hay humedad o no se ha notado la lluvia? Se nota, pero vos pensás que del año pasado venimos con un déficit de casi 300 milímetros de lluvia. Sí. O sea, es un déficit importante, no hay acumulación de agua en las lagunas naturales, en los campos, o sea, falta mucha agua. Pero bueno, es un alivio. Esta lluvia, digamos, las napas no las mueve. No, nada, no hay agua. Esto es más superficial. Es superficial, ¿no? O sea, no acumuló ni un charquito en las lagunas, o sea, falta muchísima agua. Pero no sé, dan toda la semana probabilidad de algunas lluvias, así que bueno, tengamos la esperanza. Bueno, los especialistas, las personas que conocen más del tema y que uno escucha, por ejemplo, nos hablaban de, bueno, para arrancar, para mover un poco la rueda, de 50 milímetros. Sí. Para arrancar. Para arrancar. Sí. Y no en muy pocas partes se llegó a ese milímetro. Sí. Así que no digamos ni movió un milímetro la rueda. Dependerá de lo que pase en la semana, ¿no? Que también, bueno, se anuncian lluvias esporádicas, pero se anuncian lluvias al fin, ¿no? Sí. Bienvenidos que esté el anuncio, porque hasta ahora no había ni siquiera anuncios de lluvia, así que puede hacer que sea un cambio y que arranquen las lluvias de una vez por todas. Martín, ¿y qué le precisa más? ¿El trigo o... perdón, disculpe, ¿el maíz o la soja? El trigo ya fue cosechado, ¿no? El trigo fue cosechado. El maíz es dispar, o sea, el maíz que fue sembrado muy temprano es el que puede llegar a salvar algo. El intermedio está perdido y el tardío está chiquito, o sea, es el que mejor le viene esta agua. Pero el maíz, la situación es muy complicada. La soja de primera, hasta ahora, lo único que había hecho era mantener un estado vegetativo. Las flores las venía abortando porque no podía resistir un ciclo reproductivo. Así que recién a partir de esta lluvia puede empezar a haber algo de producción. Veremos. Y la soja de segunda... Complicada porque había quedado 5 centímetros, 6, y ahí quietita, sobreviviendo, así que bueno, con esta agua puede llegar a empezar a mover. Sí, que además es importante la soja de segunda, ¿no? Después para hacer la combinación con trigo. Sí, es muy importante y es la que cierra el número en cuanto a los costos y a todo el movimiento de lo que es el trigo, o sea, el trigo-soja es la ecuación que mejor da, así que es muy importante la soja en esa ecuación. Bien. Se nos dice, el maíz intermedio perdido es el que se siembra un poco... desfasado, o sea, por ahí el maíz que está sembrado de 20 de octubre a los 10 de noviembre, más o menos, es el que más sufrió, porque lo agarró en plena etapa de fecundación. Además no nos olvidemos, porque claro, siempre nosotros nos quedamos con lo más reciente, y lo más reciente fue esta ola de calor que estuvimos viviendo, ¿sí? Hasta el sábado inclusive. Domingo también me animaría a decir, pero bueno, ya el domingo bajó un poco la temperatura. Pero no nos olvidemos que la última semana de octubre también tuvimos alta temperatura. Y otra combinación. ¿Sí? O sea, esa ola de calor, el 17 de noviembre una helada. Sí. O sea, pasamos de una cosa a la otra. Y después en diciembre tuvimos otra ola de calor, no tan brava como esta, pero otra ola de calor. O sea, los cultivos vienen sufriendo a morir, lo mismo que el pasto para lo que es la ganadería. También. O sea, y en este caso, ¿cómo se hace para sobrellevar esta
esta situación? Muy complicado porque esta época es la donde uno hace la reserva para el invierno y las pasturas están muy sufridas, o sea, se le ha hecho recién ahora un corte y no sé, ahora dependiendo de esta lluvia va a ser la recuperación como para poder hacer otro corte y tener más reserva en el invierno. O sea, vamos a tener un año muy complicado en cuanto a reservas de forraje y vamos a ver cómo evolucionan las lluvias como para poder pensar en hacer un verdeo de invierno y todo lo que conlleva eso. O sea, lógicamente que hay estrategias, ¿no? Pero lo fundamental es la lluvia. Lo fundamental Sí. en el campo es la lluvia. Sin lluvia no pasa nada. Por eso yo siempre digo, prefiero la inundación, porque en la inundación, en la parte alta o de algún lado algo se saca y en la sequía no se saca nada. Entonces, de los dos extremos es preferible la inundación. Sí, además convengamos en este caso que no hay riego que alcance ni tampoco por ahí, aunque se tenga, digamos que no es suficiente. No es No suficiente. cumple el rol de la Exacto, lluvia, ¿no? exactamente. Lógicamente. No la reemplaza en su totalidad. Exacto. Y bueno, son los riesgos, ¿no? Bueno, que toman los productores y los riesgos del famoso negocio a cielo abierto, como se lo denomina, ¿no? Exactamente. O sea que, bueno, vamos a tener por ahí rendimientos complicados, ¿no? De Sí, maíz sí. y de soja. Rendimientos realmente bajos, en lo que se puede recuperar. Lo que ya se perdió, eso no hay vuelta atrás. Así que bueno, apuntemos a poder recuperar algo con estas lluvias. Que esto no solamente repercute al productor, sí que ha sembrado, sino que repercute también en nuestra economía. ¿Sí? Exactamente, es una cadena, o sea, nosotros somos el primer eslabón de la cadena. Nosotros gastamos nuestro dinero en la ciudad y este año es muy poco para gastar, lamentablemente. O sea, lo va a sentir el comercio, lo va a sentir la industria, principalmente en la industria de la maquinaria agrícola. Va a ser un año, ya venimos de años complicados en la Argentina, pero realmente con una pérdida estimada hoy de 5.000 millones de dólares a nivel país, va a ser muy, muy difícil. ¿Cómo anduvo el trigo? El trigo anduvo muy bien en cuanto a calidad y a cantidad, o sea, los rindes fueron muy buenos. A pesar de esas dificultades climáticas que dijimos de octubre y noviembre. Sí, que además tuvimos un invierno con varias heladas también, Exacto. ¿sí? Fue muy bueno el rinde del trigo, o sea, el productor que sembró trigo le fue bien en cuanto a la cantidad. O sea, el que sembró trigo puede tener un poquito más de respiro que aquel productor que se apuntó todo a la siembra gruesa. Claro, sí. Pese al déficit hídrico que atravesamos en 2021, hídrico. Pero bueno, a ver, el trigo lo que tuvo, trigo o el que por supuesto hizo cebada también, aunque por ahí en Chivilcoy no hay tanto, lo que tuvo es que bueno, llovió en momentos puntuales, en momentos en que hacía falta que llueva, llovió. Eso ¿sí? fue lo que benefició a los cultivos de invierno. Y sí. Realmente fue eso. Después tuvimos déficit, ¿no? O sea, otro año que cierra la baja en ese sentido. Exactamente, ya es el segundo año que cierra la baja, tenemos 2 años consecutivos de niña. Así que esperemos que este año se corte el ciclo niña, porque realmente 3 años de niña no se soportan. Hablando de diferentes cuestiones, ¿no? ¿Cómo está el tema hoy cultivo con respecto a algunas medidas que quería adoptar el gobierno? Sí, que se le venía apuntando mucho al maíz últimamente. Hubo algunos cese de comercialización, hubo algún reclamo y se frenó. Pero bueno, ¿se sigue intentando avanzar sobre el maíz o se ha avanzado? El gobierno siempre tiene una política de restricción o de prohibición a una política que sería aumentar la producción. Vamos a partir de esa base. Hubo momentos en que se prohibió la exportación y realmente ahora este año no sé qué va a pasar porque va a haber muchísimo menos maíz. Así que viendo la historia, seguramente va a haber alguna restricción en cuanto a exportaciones y alguna política restrictiva del gobierno, seguro, lo cual va a provocar reacciones del sector, bueno, lo que todos ya más o menos sabemos y nunca nos ponemos de acuerdo. Esa es la base del problema, no ponerse de acuerdo. Martín, ¿cómo se puede hacer, digamos, desde el Estado para ayudar justamente a la producción, ¿no? Porque en este último tiempo, sí, amén de los gobiernos, por ahí no se había cerrado la exportación, pero sí se siguió con las retenciones.
y si no con el tema de los impuestos, siempre de alguna forma u otra, digamos, se busca a la producción para sacar algún rédito, ¿no? O desde el Estado, digo. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Porque, bueno, si se produce más, se supone también que se puede dejar más. Exactamente. Acá no solo el Estado ataca a la producción agropecuaria, sino a toda la producción, al comercio. O sea, todo el que produce, tratamos de sacarle lo más posible. A nosotros se nos quedan con el 70% de lo que nosotros producimos, se queda el Estado. 70%. 70%. O sea, no hay actividad económica que pueda resistir esto. Tenemos 160 impuestos, único país en el mundo, o sea, tenemos 160. récord absoluto de impuestos. Eso no nos llega a nadie a tocar los talones. Tenemos un Estado muy voraz. Entonces, difícilmente, si el Estado no se achica, si no restringimos los gastos, lógicamente que vamos a ir atacando la producción, y esto es un círculo no virtuoso, porque si atacamos la producción cada vez tenemos menos, cada vez exigimos más, menos vamos a poder pagar. O sea, esto lleva a una debacle en corto tiempo económica que no va a haber vuelta atrás. Alentar la producción sería lo lógico en todo el sector, o sea, no solo el sector agropecuario, sino la industria, todo, para que el país tenga más divisas y nosotros podamos vivir mejor. No hay ninguna duda de eso, tanto la clase productiva como aquel que no puede producir pueda vivir mejor. Pero sí, si no alentamos la producción, lamentablemente no le veo la luz al final del túnel. Sí, es que por ahí algunos pueden pero no quieren producir más, ¿sí? Sí. Me refiero al hecho de ¿para qué voy a producir más si en definitiva después me lo van a terminar quitando, ¿no? Mirá, hay un economista agropecuario muy importante a nivel nacional, que muchas veces lo hemos traído a la rural de Chivilcoy a dar charlas, y él como que nos retaba. Dice, ustedes buscan producir cada vez más, y más le sacan. O sea, según él, teníamos que producir menos para que nos sacaran menos. Y no sé si no tiene razón, porque el producir más significa más inversión. Más inversión es más gasto. Y si vos no tenés la contrapartida de un ingreso genuino, vas a la bancarrota. Vos pensás que hoy, o sea, Duhalde cuando puso las retenciones era un 10%. Por emergencia, como pasó siempre en este país, que los impuestos y las cosas fueron por emergencia. Sí. Se quedan para toda la vida. Un 10%. Hoy en el caso del cultivo de soja tenemos un 33%. Es un disparate total. Los insumos, nosotros los tenemos en dólares, ¿no es cierto? Sí. Supuestamente un dólar oficial los pagamos, y no es así, porque nos han disfrazado de una manera que, por ejemplo, nos han llevado al doble o más del doble el precio en dólares los insumos, o sea, te lo llevan al blue, disfrazado de aumento en dólares, y nosotros nos pagan menos del dólar oficial. Entonces es un desfasaje tremendo que no lo podemos aguantar. No se puede aguantar. Entonces, ¿cómo vas a producir más haciendo más inversión si tu rédito es cada vez menor? Es imposible. ¿Y qué pasa si se cierra o se restringe la exportación ante este panorama que nos está diciendo? Si se cierra, pasa como siempre. Hay un solo comprador que tiende a pagar lo menos posible. O sea, acá siempre se defendió el libre comercio, o sea, la libre oferta y demanda. Es lo que rige el mercado. Entonces, si vos tenés un solo comprador, lógicamente que si vale 10 te va a pagar 5, y no cierra la ecuación de ninguna manera. Claro. Sí, y recordemos que cuando se quiso implementar, ¿sí? Por el tema del consumo interno que había ocurrido con el trigo, bueno, muchos productores decidieron hacer menos trigo o no hacer trigo directamente. En el 2010, 2011 fue la menor siembra del siglo de trigo, sí, cuando cerraron las exportaciones. La menor siembra histórica de trigo en la Argentina. Muchos se fueron directamente a la soja. Exactamente. ¿Sí? Que se hablaba de la famosa sojización, que en realidad tampoco le hace bien a nadie, pero no quedaba otra. No quedaba, era el único cultivo que más o menos
redituaba algo. El trigo había dejado de ser totalmente rentable, el maíz por supuesto, entonces muchos productores se volcaron a la soja. Sí, ocurre que el maíz tiene mucha inversión, Martín, ¿no? Muchísima. Se precisa mucha inversión. Muchísima inversión, muchísima. Y realmente es un riesgo muy importante. Ya de por sí vos mirás el clima para saber más o menos la cantidad de maíz que podés llegar a jugar. Y realmente si vos tenés ya el cultivo, como siempre pasa, vos tenés el cultivo implantado ya casi a final de ciclo y te cierran la exportación o te quieren manejar el mercado, entonces es difícil, muy difícil. Le quiero preguntar también, bueno, por el tema de la carne, ¿no? Porque hubo marchas, contramarchas, idas, vueltas y en definitiva no se ha solucionado nada todavía, ¿no? Seguimos en el mismo fango, digamos. Esta política cárnica es la misma que se implementó en el 2006, lo cual, acordate que llevó a la liquidación de stock, a tener la menor cantidad de cabezas en la historia, a no tener carne, en definitiva, porque se llegó a importar carne en ese periodo, porque no había. Entonces, el mal que tenemos acá es que no aprendemos de los errores, ese es el otro punto importante. Vos en tu vida privada te equivocás en algo y normalmente tratás de no repetirlo. Sí. Bueno, acá no. Acá seguimos con recetas que han fracasado y no tienen la capacidad de decir me equivoqué, vamos a ver por el otro camino a ver qué pasa. Si ya por este vimos que nos fue mal. No, volvemos a transitar por el camino que nos fue mal. Y cuando hace un análisis, una reflexión, ¿por qué? ¿Por qué volvemos a estos caminos? Mirá. ¿O por qué no se puede salir? ¿Sí? Acá hay una cuestión básicamente ideológica, no hay ninguna duda de eso, y la cuestión es tratar de decir, vamos a tratar de hacerlos desaparecer, sobre todo al pequeño y al chico, porque al grande, de alguna manera, el grande subsiste, pero el mediano y el chico desaparecemos. 60.000 productores desaparecieron hace un tiempo y siguen desapareciendo. ¿Y quién los absorbe esas tierras? Pues los productores grandes, generalmente vinculados con el gobierno. Entonces, no es una política adecuada, me parece, porque vos le preguntás a cualquier taller o cualquier comercio y te va a decir que los productores chicos y medianos son los que más mueven en Chivilcoy. El productor grande trabaja afuera. Entonces, nos lleva a desaparecer a nosotros y afecta directamente a las ciudades del interior, a la economía de cada región, pero a ellos no les importa eso. Es una cuestión ideológica, no hay ninguna duda. Una de las cuestiones que se ha planteado, y bueno, aprovecho también para preguntarle su opinión, ¿no? Como tantos años vinculado a una institución, aprovechando la experiencia. Bueno, obviamente que el gobierno ha tomado medidas. En una de las últimas asambleas, ¿sí? del campo, también hubo alguna crítica para con la oposición que, digamos, no ha tomado la iniciativa de frenar estas medidas. Y también hubo algunas críticas para algunos dirigentes, digamos, que están en las instituciones rurales, que tampoco se han puesto al frente de decir, bueno, pare muchacho, pare la mano o busquémosle la vuelta. Desde el llano, digamos, del productor aquí que trabaja todos los días en Chivilcoy, en el distrito de Chivilcoy, ¿cómo mira toda esta situación? Mirá, como bien dijiste, fueron 28 años de dirigente rural y sé más o menos por qué a veces los dirigentes de arriba no se ponen a la cabeza, o parece que no se ponen a la cabeza. Generalmente la falta de diálogo, no te reciben, y si te reciben, entra por acá y sale por acá y hacen lo que quieren. Hubo asambleas, hubo protestas, porque realmente la situación lo amerita, esto no nos lleva a buen puerto. Entonces, es muy difícil cuando no podés dialogar o no te dicen, bueno, vamos a probar, a ver lo que vos decís. Una vez, vamos a hacerlo. Total, ¿qué cuesta? Si venimos mal, peor no vamos a estar. Vamos a probar lo que vos me decís. Vamos a dar una política de aumentar la producción, de ayudar al productor a que
en el caso de la ganadería, aumente su stock, aumente sus vacas de cría, haya más producción. En el caso del cereal, vamos a tratar de bajar un poco la pata con los impuestos, sobre todo con los impuestos a los insumos. Con esa ayuda nomás, que el insumo te baje un poco, te ayuda mucho. Pero sí, no hay diálogo, no hay forma de hacerle entender las cosas. Domínguez se vistió como el ángel de la guarda y sabemos que tiene el tridente. Entonces no sirve, realmente no sirve. Martín, muchas gracias por acercarse aquí a la radio, por estos minutos de charla con nosotros, tratar de hacernos entender un poco más la situación desde adentro, ¿no? En definitiva, bueno, son muchos años como dirigente, pero también como productor, ¿no? Y entender lo que está pasando. Bueno, esperemos en principio, sí, que lo que está más al alcance de la mano es que pueda llover esta semana y se pueda mejorar esta situación, por lo menos hídrica. ¿Sí? Exactamente. Es lo que no manejamos, claro, es lo más probable que ocurra. Exactamente. El resto ya, bueno, usted sabe mejor que yo que depende de otros actores, ¿no? Exacto, también para que se pueda ir mejorando. Muchas gracias, Martín, por la visita. No, gracias a vos, Eduardo, por la invitación.